Vamos a ver la última parte que corresponde, digamos, al pulido, ¿sí? Vamos a ver el tema del pulido de estos aparatos bimaxilares. Eh, los aparatos bimaxilares lo podemos hacer por pulido mecánico, ¿sí? Lo podemos hacer por pulido mecánico, que es pasándole el cono de fieltro, ¿sí? El cono de fieltro le pasamos a la superficie externa, ¿no es cierto? La parte que no tiene contacto con los dientes y la mucosa, ¿sí? Le pasamos el cono de fieltro con pomes, ¿sí? Cono de fieltro con pomes a la parte interna, ¿sí? Este, pueden observar este Bionator, ¿sí? Bueno, ya lo hice, ya tiene un pulido químico que es para una demostración, ¿sí? Así que igualmente lo voy a reiterar nuevamente, voy a usarlo como demostración. Entonces, el cono de fieltro con pomes, ¿sí? El cono de fieltro con pomes le pasamos a toda la superficie externa, no a la superficie interna, no a la superficie que tiene contacto con los dientes y la mucosa, ¿sí? Antes de usar el cono de filtro, hidrátenlo, mójenlo bajo el chorro de la canilla, ¿no es cierto? O lo sumergen, digamos, en una taza de goma, en cualquier recipiente, digamos, con agua. Lo hidratan para que no se queme, para que no se queme el pomo, ¿sí? Acuérdense de ese detalle, ¿no es cierto? Antes de usar, de hidratarlo, ¿no? Mojarlo, para que justamente no se queme ante las revoluciones y con el uso del pomes. Así que eso ténganlo en cuenta. Después del cono de filtro con pomes le vamos a pasar el cepillo con pomes, ¿sí? Cepillo de certa con pomes, que acá en este caso ya le vamos a pasar a toda la superficie, tanto la superficie interna, ¿no? La parte, digamos, de la encía y mucosa, ¿no? Toda esta parte le vamos a pasar, como también le vamos a pasar a la superficie externa, ¿no? Tratando de buscar la angulación, ¿sí? Buscándole el ángulo necesario como para poder introducirse, porque vieron que estos aparatos bimaxilares tienen ese inconveniente, ¿no? De poder, de llegar, digamos, a distintas partes, ¿no es cierto?, del mismo, ¿no? Del acrílico, se torna a veces un poco complicado, ¿no? Más que nada acá en el Bionato, por ejemplo, en la parte, digamos, anterior, es difícil de llegar, ¿no? Por eso ahora el pulido químico nos va a ser de gran utilidad. Entonces, cepillo con papel, entonces le vamos a pasar tanto a la superficie interna como externa, ¿no? Tanto a la superficie interna como a la superficie externa. Todo cepillo con pomes, porque el cepillo, ¿no?, con pomes no desgasta la superficie. Si así lo hace, digamos, el cono sí es más abrasivo. ¿M? Pero para mí es ideal, ¿no es cierto?, como para ya alisar la superficie del acrílico. Es un recurso realmente espectacular, ¿sí? Entonces, eh, recomiendo el uso primero del cono de filtro con pomes, ¿sí? Entonces, después el cepillo con pomes y acá sí a toda la superficie. En el cono no, en el cono solamente la superficie externa, porque no quiero, digamos, alterar la superficie interna del acrílico, ¿eh? Y por último le vamos a pasar el disco de badana con pasta de alto brillo, ¿sí? Disco de badana con pasta de alto brillo es lo último que le vamos a pasar. Eh, Eso también a toda la superficie, ¿sí? A toda la superficie le van a pasar el disco de badana, ¿sí? Tanto la superficie interna como la superficie externa, tratando de buscar la angulación, de introducirse, digamos, llegar, digamos, a lo que más se pueda, digamos, del aparato, ¿sí? Y le vamos a pasar el disco de badana con pasta alto brillo. Acuérdense que la pasta alto brillo se coloca de pequeñas partes, de pequeños toques, ¿no es cierto? No lo saturen no lo saturen, no lo llenen tanto de pasta alto brillo, porque bueno, con poquita pasta de alto brillo, digamos, ya logramos un brillo realmente muy bueno, ¿sí? En caso de no tener el disco de badana, ¿sí?, le van a pasar el disco de trapo, ¿sí? Que a mi gusto eh, no, no se logra un brillo, digamos, tan intenso como logramos con el disco de badana, ¿sí? Pero bueno, el disco de trapo también, con el disco de trapo con pasta de alto brillo, ¿sí?, sería también como la otra opción del disco de badana para levantar brillo final, ¿no es cierto?, a estos aparatos, ¿sí? Finalmente, los aparatos
Yo en este caso voy a pulir esta plaquita que lo hicimos, digamos, en una demostración de bastante tiempo, ¿no? Esta placa, por ejemplo, no está para nada pulida, como pueden observar. ¿Mm? O sea, se le pasó la goma siliconada gris tipo Kenda y nada, digamos, a la superficie interna. ¿Mm? Y entonces observenlo ahora y después, bueno, para comparar después con el resultado del pulido químico, ¿sí? Que vamos a hacer ahora. En este caso sí, ya hice una demostración y bueno, ya tiene un pulido químico, ¿no? Pero bueno, eh, recuerden de esta imagen y después vamos a compárenlo con la otra imagen después del pulido químico, ¿sí? Recuerden que el pulido, ¿no es cierto?, de una placa unimaxilar es con el mismo criterio, ¿no es cierto?, que usamos para las placas bimaxilares, ¿sí? O sea, me estoy diciendo cono de filtro con pomes, ¿sí? Que ya se lo dije en las clases anteriores. Cono de filtro con pomes, cepillo con pomes y el disco de badana con pasta de alto brillo. También tanto la superficie interna como externa, justamente lo que sería el cepillo y el disco de badana. Bien, pero ahora vamos a ver otro recurso que es el de eh, el pulido químico, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, vamos a ponerle monómero. Yo acá tengo un monómero. Yo acá voy a usar un recipiente, ¿no es cierto?, de aluminio, ¿sí? Una ollita de aluminio que tenga una altura bastante considerable, cosa de que el vapor del monómero cuando entre el bullillón no entre en contacto con la llama, ¿sí? Eso es importante porque puede prenderse fuego. Igualmente, yo acá tengo un trapo, que lo tengo a mano, un trapo húmedo, ¿sí? Es un repasador húmedo, que en el caso de que llegue a prenderse fuego, se tira, digamos, el, sobre el recipiente, ¿no? Como para apagar el fuego en el caso de que se pueda llegar a incendiar, ¿sí? Tengan cuidado con esta maniobra porque no tiren para ningún lado, digamos, la olla, ni traten de hacer nada, ni echarle agua para nada, sino simplemente le van a poner este trapo húmedo, se lo tiran arriba, ¿sí? Lo tiran arriba y de esa manera se va a apagar el fuego, no se preocupen, no va a pasar nada, ¿sí? Y en el caso que ocurra eso, hay que esperar que se enfríe, ¿no es cierto? Que se enfríe, digamos, la olla para volver a utilizar, porque si no los vapores entran en contacto nuevamente con la llama y se vuelve a producir, digamos, eh, el fuego, ¿no? Se prende fuego, se prende el monómero, ¿no es cierto? Con fuego. La idea es que el monómero llegue al punto de ebullición, ¿sí? Que llegue al punto de ebullición. Y en ese momento vamos a colocar dichos aparatos, lo vamos a hacer que actúen unos 4 segundos, ¿sí? Poco tiempo y lo vamos a sacar, ¿sí? Poco tiempo para que no se deforme, no llegue a deformarse, ¿no es cierto?, el acrílico, ¿sí? Acá le pongo un monómero. En este caso es de auto, pero también puede ser de termo, ¿sí? También puede ser de termo. Poca cantidad, ¿sí? Muy poca cantidad porque este monómero, digamos, en realidad se desperdicia, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero es un poquito, digamos, un poco de monómero. A ver si se llega a ver. Es una pequeña cantidad de monómero, ¿no es cierto?, que se utiliza, ¿sí? Porque este monómero ya no se puede reutilizar para acritizar, sino simplemente puede cumplir la función esta del pulido químico que vamos a hacer. Bien, entonces lo que voy a hacer es colocarlo, ¿sí? Lo voy a colocar con la llama hasta que llegue al punto de ebullición, que todo el monómero llegue al punto de ebullición, apago la llama, ¿sí? Apago el mechero para no correr riesgos de que se prenda fuego, ¿sí? Acuérdense de hacer esa maniobra, es muy importante, ¿sí? De apagar el mechero una vez que llegue al punto de ebullición y voy a introducir, ¿sí? Las dos, tanto la placa unimaxilar como también el aparato bimaxilar, ¿sí? Para luego estar
haciéndole movimiento, lo voy a dejar unos, como les decía, 4 o 5 segundos, ¿sí? Y lo voy a sacar, ¿no es cierto? Y van a ver cómo queda, ¿sí? Bien, entonces vamos a... Lo coloco sobre la llama. La olla tiene que estar fría, ¿sí? Ahí empieza a hacer ruido, ¿ven? Como... Ahí llegó el punto de ebullición. Apago. Y coloco un percance. Y lo hacemos... Lo sacamos. Le sacamos el exceso de... Golpeamos para que saque el exceso de monómero, ¿sí? Y ahora se los voy a mostrar. Esto no hay que tocarlo hasta que... esto no hay que tocarlo hasta que se seque del todo el monómero, ¿sí? Esperen, se lo voy a mostrar ahora la plaquita. Bueno, y ahí levantó brillo, ¿sí? Que no es el brillo, a mí me gusta más el brillo del pulido mecánico, sinceramente, ¿sí? Este es un brillo más opaco, ¿m? Es un brillo más opaco. Pero llega, digamos, a todas las partes, ¿no es cierto?, a todas las partes del acrílico, ¿no? Eso es una cosa ventajosa, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, digamos, el, el BIM maxilar, que en este caso es un Mimbler. Ustedes van a hacerlo, digamos, con el clamp, ¿eh? Bien, ¿sí? Es un recurso, digamos, una alternativa, digamos, interesante como para cuando uno quiere hacer un pulido rápido, ¿sí? Lo único que tengan cuidado, por favor, con el tema de las precauciones, ¿sí? Porque se puede prender fuego el monómero, ¿sí? Y eso hace una llama. Nunca tengan, digamos, ni algún brazo, ninguna cara, nada que esté arriba justamente de la olla, ¿no? Porque puede ocurrir el siniestro de que se prenda fuego, ¿sí? Se prenda fuego el monómero. Esperen que quiero... Si por ejemplo ustedes notan que le falta, ¿sí? Bueno, hay que enfriar, ¿no es cierto? La olla la tenemos que enfriar. Yo lo voy a poner abajo del chorro de la canilla. Para que se enfríe, ¿sí? Porque si no, si quiero hacer un nuevo intento para lograr mayor brillo y la olla está caliente, corre un riesgo de que se prenda fuego, ¿sí? Tengo más posibilidad de que se prenda fuego la olla. Yo uso estas ollas más altas, ¿no? Voy a usar esta olla más alta porque uso esta olla más alta para que tarde más en llegar los vapores arriba, ¿no? Y no puede, digamos, no entre en contacto, ¿no es cierto?, con la llama, ¿sí? Por eso, digamos, por ahí es conveniente una olla más bien de tamaño grande, ¿sí? Y convenientemente aluminio porque el aluminio, digamos, como que logramos mayor temperatura. Bien, supongamos que no me gustó. Acuérdense de tener siempre el trapo para, en caso de que se prenda fuego, tirárselo sobre el recipiente, ¿sí? Bien, ya lo enfrié. Tengo nuevamente acá los aparatos y vamos a
siempre alejados, ¿sí? Aléjense, digamos, de... Y no hagan ninguna maniobra extraña pues, si les llega a prender fuego, ¿sí? Bueno, ahí empezó el proceso de... Todavía no llegó. Ahí está, llegó. Apago. Coloco. Le hago movimientos que se bañe el monómero y lo sacamos. Muy bien. Siempre acuérdense de apagar, ¿sí? Una vez que llega al punto de ebullición, ahí inmediatamente lo apagan el mechero, porque si no, corremos el riesgo de que se nos prenda fuego, ¿sí? Bien, y le voy a mostrar, ¿no es cierto? Esta plaquita que no tenía, digamos, esta placa sí, no tenía nada de brillo. Esta placa no tenía nada de brillo y como van a observar, ahí logramos un brillo tanto interno, como es la superficie que le estoy mostrando en este momento, ¿no? Tanto interno como externo, ¿sí? Y en un lapso de tiempo bastante reducido, ¿sí? Si ustedes observan, el brillo no es un brillo tan intenso, ¿sí? Es un brillo más bien opaco, pero brillo, en fin, ¿no? Y ahora les voy a mostrar, digamos, el bimaxilar. En el bimaxilar tiene lo interesante es que llega, digamos, a todas las partes que no llegamos con el pulido mecánico, ¿no? Si bien el pulido mecánico a mí me gusta más el tipo de brillo que se genera, pero la ventaja del pulido químico es llegar a todas las partes que no llegamos con el pulido mecánico, ¿no? Bien, bueno, espero que les haya gustado y tengan mucho cuidado en esta maniobra porque se corren riesgos, ¿no es cierto?, en el tema de que se prenda fuego, digamos, el elemento, ¿sí? Acuérdense de apagar el mechero, ¿no es cierto?, una vez que llega al punto de ebullición. Eso es un punto muy importante. Una vez que ya está apagado el mechero ya no corremos riesgos, ¿sí? Entonces introducen los aparatos y bueno, y hacen ese movimiento de, digamos, que se revuelva, digamos, estos aparatos, que se bañen, por así decirlo, estos aparatos con el monómero, ¿no? Y de esa manera, no mucho tiempo, ¿sí? Como les decía, 5 segundos, ¿sí? 5 o 6 segundos. Y ahí comienzan a sacar, digamos, los aparatos, ¿sí? Y ahí lograron, digamos, un pulido químico.